A través del vidrio sucio de la ventana se coló el primer rayo de amanecer, tímido y casi inseguro. Deslizándose con cuidado, recorrió el suelo de piedra, corrió por las paredes en penumbra, se aferró al borde de una pesada cortina, y finalmente cayó sobre la cama arrugada donde yacía una figura frágil. Ella no dormía. No podía. El sueño había abandonado aquel cuerpo hace mucho tiempo, consumido por el dolor, las pérdidas y el miedo. La joven miraba al techo como si entre el hollín y las grietas se escondieran respuestas a su silenciosa y dolorosa pregunta ¿por qué? Se llamaba Anna Neville. No tenía ni 20 años, pero ya cargaba con un pasado que muchas mujeres no vivirían en toda su vida, hija de una casa noble, peón en manos de un padre ambicioso, prometida de Lancaster, viuda de un príncipe caído, prisionera de su propia hermana, y por ley, heredera de una gran fortuna. Todo eso en apenas unos pocos años. Unos cuantos combates. Algunas muertes. Con dificultad se levantó apoyándose en los codos. Los huesos crujían como bisagras oxidadas, los músculos ardían como si los quemaran con hierro al rojo vivo. El cuerpo dolía, pero el alma estaba rota en 1000 pedazos. Quería llorar. Cubrirse el rostro con las manos y simplemente dejarse llevar. Como hacía en su infancia, cuando su padre partía a la guerra y su madre rezaba por su regreso. Pero ahora, no podía. Eres Neville, hija del conde de Warwick. No tenemos derecho a las lágrimas, Ana. Somos los creadores de reyes. Las palabras de su padre ardían en su memoria como el golpe de un látigo. Ricardo Neville, conde de Warwick, orgulloso, fuerte, poderoso. Le llamaban el hacedor de reyes. Él mismo lo decía con desafío y orgullo, como si los dioses le susurraran al oído quién podía llevar la corona. Él crió a su hija como un arma. No como una niña. No como una mujer. Como una pieza en un juego donde estaba en juego el trono. Qué irónico, ahora ella estaba sola, con el corazón roto, el apellido de su padre y la sombra susurrante de la gloria a sus espaldas. Se puso un viejo vestido de lana. Olía a humo, a humedad y a cocina, como todo en esa casa. Antes llevaba terciopelo y pieles, hoy solo retazos gastados y agujereados. Pero incluso con esa ropa pobre Ana caminaba con un orgullo invisible, porque dentro todavía resonaba la voz de su padre. Porque en sus venas corría la sangre de quien ponía y derribaba reyes. Hoy era otro día más. Otra mañana más. Otro paso entre cenizas y humillación. Pero Anna Neville sabía que si el destino la había convertido en sombra, ella esperaría el momento de convertirse en llama. Hija del hacedor de reyes. Ricardo Neville, conde de Warwick, era un hombre cuya voz se oía incluso sobre el estruendo de las batallas y los susurros de las intrigas palaciegas. No era solo un noble con tierras y tropas, era un arquitecto de destinos, un titiritero que manejaba los hilos del poder, tejiendo la red de golpes de estado reales. Le llamaban el hacedor de reyes, y llevaba ese nombre con orgullo y miedo en los ojos de sus enemigos. Su mayor creación fue Eduardo IV, un joven y carismático gobernante de la Casa de York. Fue el conde de Warwick quien lo llevó al trono después de largos años de lucha e inestabilidad, como un jugador de ajedrez que coloca sus piezas con cuidado. Eduardo no era solo un rey, era un símbolo de esperanza para todos los cansados de guerras sin fin. Pero el poder, como se sabe, es una dama caprichosa. Apenas el joven rey se asentó en el trono, se volvió contra su aliado más fiel. Rechazó los consejos del conde de Warwick y luego se casó, no con una noble, como todos esperaban, sino con Isabel Botteville, una viuda sin sangre real. Esa traición golpeó a Warwick más profundo que una derrota en batalla. Sentía como su poder se desvanecía, como su influencia se le escapaba de las manos como arena. Su título, sus tierras y hasta su familia estuvieron a punto de perderse. Entonces tomó una decisión desesperada. ¿Con quién tengo ahora la esperanza?, murmuró el conde en sus aposentos con los Lancaster. Enemigos sí, pero enemigos con la espada en mano. En medio de la lucha por el trono de Inglaterra, Warwick se alió con la reina Margarita de Anjou, una mujer ardiente por devolverle la corona a su hijo. El príncipe Eduardo de Westminster. La alianza fue fuerte, sellada con promesas, dinero y espadas. El conde decidió sacrificarlo todo, incluso a su hija. Un día, cuando las nubes se espesaban sobre el reino, llamó a Ana a su lado. «Te casarás con el príncipe», dijo serio, mirando sus ojos,
este es nuestro camino para recuperar el poder. Y quién sabe, quizá algún día seas reina. Ana escuchaba sin atreverse a decir palabra. Frente a ella estaba un niño, su futuro esposo. Se llamaba Eduardo de Westminster y aunque era el heredero al trono, le parecía lejano y extraño. Sus ojos eran fríos, casi crueles, y su mirada llena de arrogancia y caprichos. No veía en él al príncipe ni futuro rey, sino a un niño herido al que le habían quitado su juguete favorito. Ahora quería vengar su infancia con un poder que no comprendía. Ana suspiró con pesar, sintiendo el peso de una voluntad que no era la suya. No sabes lo que esto significa para mí, dijo en voz baja, pero si ese es el precio, lo pagaré. El conde Warwick asintió. En ese momento el destino convirtió a la joven no solo en hija, prometida y rehén, sino en una pieza en el juego real, donde las apuestas eran demasiado altas y la victoria, nada segura. Batalla y caída. En la primavera del 1471, una tormenta estalló sobre la tranquila ciudad de Tewkesbury, no una simple tormenta, sino una guerra que decidiría el destino de la corona inglesa. El cielo se cubrió de nubes oscuras, se llenó de estruendo de cascos y gritos, del choque de espadas y de los cañonazos. En esa tierra se jugaba la vida, o la muerte de muchos. En la batalla se enfrentaron dos poderosas casas, los York y los Lancaster. La apuesta era muy alta, ¿quién tomaría la corona? ¿Quién sería el dueño de Inglaterra? El conde de Warwick, padre de Ana, estaba en la primera línea, como un muro orgulloso, tratando de sostener el destino en sus manos. A su lado estaba el joven esposo de Ana, el príncipe Eduardo de Westminster, único heredero de los Lancaster con apenas 16 años. Su destino era renacer la grandeza de su dinastía, o desaparecer para siempre de la historia. Pero el destino fue cruel. La batalla fue sangrienta y dura. Entre el ruido y el caos llegaron malas noticias. El conde de Warwick cayó en el campo de batalla, atravesado por una lanza enemiga, su vida se apagaba como vela al viento. Y el joven príncipe, quien debía ser rey, fue rodeado y muerto entre ruinas, sin piedad. Los Lancaster fueron derrotados. Sus seguidores, quebrantados y sin líderes, huyeron por todos lados como bestias heridas. Ana estaba junto a la pared de un monasterio destruido, sus piedras cubiertas de ceniza y marcas de fuego, símbolo de lo que cayó junto con las esperanzas y sueños. En ese momento no le quedaban ni hogar, ni futuro, ni libertad. Su mundo se volvió ceniza y polvo. Solo quedaba una cosa, el título de heredera y una gran fortuna, que ahora debía compartir con su hermana, Isabel. Poco después se acercó a ella el duque Jorge Clarence, esposo de Isabel y hermano del rey Eduardo de York, un hombre cuya sangre y ambición estaban entrelazadas con todo el trono inglés. Sus ojos eran fríos y sin compasión, y su voz, un filo helado. No puedes ser libre, Ana, dijo con voz firme y autoritaria, estás bajo mi protección. Y no olvides a quién pertenece este reino. Pero la protección del duque fue una trampa. Ana fue llevada a la casa de su hermana, donde las paredes doradas ocultaban sombras de traición. La encerraron, como a una prisionera, con guardias vigilando cada movimiento. De dama noble se convirtió en lavaplatos, en la cocina de su hermana y su marido. Cada día Ana limpiaba los platos con restos de comida ajena, ocultando lágrimas y amargura bajo un trapo. Así de cruel e injusto trataban a la hija del hacedor de reyes, quien debía ser reina. Pero en su alma ardía un fuego. Y esta historia apenas comenzaba. La novia en la ceniza. Cada día Ana despertaba en casa de su hermana, no como dama, sino como sombra de sí misma. Sus manos, antes acostumbradas a finos guantes de seda y suaves toques de terciopelo, ahora estaban cubiertas de heridas y callos, marcas del roce constante con cuencos duros y pesados calderos. Tocaba el agua fría y sentía su piel áspera, agrietada en los dedos. La ceniza, el polvo y el humo se habían asentado en su cabello, en su ropa, en su piel, como un pegamento negro que no la soltaba, que le negaba la libertad de respirar. La trenza, que antes brillaba con joyas y adornos, ahora estaba enredada y desordenada, como una telaraña en el rincón de un desván abandonado. Hasta las sirvientas, que cumplían sus deberes con rigor para sus señoras, ya no reconocían a la antigua dama. Ana se había convertido en un fantasma, disuelto entre el ruido de la cocina y el olor fuerte a ceniza, hollín y grasa vieja. «Eres un fantasma», le susurró una vez la vieja cocinera, una mujer de rostro arrugado y ojos llenos de sabiduría.
Un fantasma con el sello de los Neville. Pero hasta los fantasmas buscan la luz. Ana calló, pero en su alma guardaba un secreto que nadie podía romper. Un secreto y una esperanza. Antes de todo ese sufrimiento y humillación, ella reía en los jardines verdes de la casa familiar. Allí, bajo el sol suave y la sombra de los viejos tilos, jugaba con el joven Ricardo, hermano menor del rey Eduardo y del duque Jorge. Era distinto, no tan altivo ni arrogante como sus hermanos mayores. Ricardo sabía escuchar el susurro del viento, el caer de las hojas, y lo más importante, la voz de su corazón. No la miraba desde arriba. No la juzgaba ni la culpaba. Entendía lo que había detrás del frío rostro de la hija del hacedor de reyes, la mujer que se volvió rehén de ambiciones y dolores ajenos. Y ese recuerdo, esa imagen luminosa en su corazón, le daba fuerzas a Ana para aguantar. Fuerzas para no romperse, para no desaparecer, sino para esperar el momento en que el destino le permita renacer de las cenizas. El rescate en las llamas. Aquella noche, cuando las sombras se espesaban y el último rayo del ocaso se apagaba, el aire en la cocina olía fuerte a quemado y leña húmeda, como si la casa guardara restos de un incendio reciente, recordando destrucción y pérdida. El humo pesado se mezclaba con el frío aliento de la noche, envolviendo todo con un velo misterioso. De repente apareció una silueta en la puerta, alta, ancha, como fundida en la oscuridad. Era él, Ricardo, el hermano menor de los York. Su ropa de viaje estaba cubierta de polvo del camino, y su cabello, algo despeinado, brillaba por el fuego y el cansancio. Allí estaba, como un héroe de viejas leyendas, llegado para salvar a la prisionera. Ana se estremeció. Su corazón latió fuerte como al escuchar la voz conocida del destino. Ricardo dio un paso adelante sin prestar atención al guardia sorprendido que estaba junto a la puerta, inmóvil y alerta como una estatua de piedra. «Te sacaré de aquí», dijo en voz baja, pero firme, «aquí no es tu lugar». El guardia, sin querer ceder, gritó con voz alzada. «No tienes derecho. Esto es ilegal. Nadie puede secuestrar a una dama bajo mi custodia». Ricardo sonrió, pero su sonrisa era amarga y cruel. «¿Ley?», murmuró con frialdad, «hoy la ley está en manos de las espadas. El más fuerte tiene la razón». Con esas palabras, empujó al guardia a un lado y tomó a Ana del brazo. Las pesadas puertas de madera se cerraron tras ellos con un golpe seco. La llevó a un refugio en la iglesia, un lugar santo, último resguardo para quienes buscaban protección contra la crueldad del mundo. Allí ni los reyes tenían poder, y la voz de los arzobispos era ley absoluta. En ese rincón silencioso, rodeado de muros de piedra y luces de velas, Ana sintió por primera vez que podía respirar libremente. Las paredes del templo guardaban no solo oraciones, sino una esperanza que parecía perdida entre las cenizas de su vida anterior. Bajo las bóvedas del altar, a la sombra de las imágenes sagradas, ella cerró los ojos y dejó que entrara la calma, no miedo ni dolor, sino paz. Allí, entre reliquias sagradas, la vida empezaba de nuevo. El alma y el corazón de Ricardo. Ricardo conocía bien cómo funciona este mundo, y lo traicioneros que son quienes buscan poder. Su hermano mayor Jorge, duque de Clarence, no solo era ambicioso, era un maestro en tejer intrigas. Usaba las leyes con astucia para acercarse al trono. Jorge soñaba con ser rey, sin importar la sangre ni la familia. Para él, la herencia de Ana no era solo riqueza, era otro peldaño en su escalera al poder. Pero Ricardo era distinto. Rechazaba esos fríos juegos de poder, las miradas calculadoras y los planes fríos. Su corazón latía diferente. No buscaba corona, buscaba amor. Amor para quien vivía en un mundo destruido, cautiva de ambiciones ajenas y cuyo nombre se susurraba como un secreto. Si pudiera, decía en voz baja, casi en un susurro, mirando directo a sus ojos, sería para ti no un duque, ni un príncipe, ni un juez, sería tu escudo. Tu defensa contra todo mal. Contra este mundo que quiere romperte. Ana lo miraba, y en ese instante su corazón, cansado de dolor y miedo, pareció despertar de nuevo. Volvió a latir fuerte y caliente como la llama en un fuego moribundo. Ella, una joven cuyo destino jugaron, vendieron, entregaron, ocultaron y olvidaron, sintió por primera vez que no era solo una pieza en un juego ajeno. Ahora tenía una elección. Por primera vez en su vida. Una elección, no rendirse, sino luchar.
No sufrir en silencio, sino amar y ser amada. No esperar salvación de otros, sino tomar el destino en sus manos. Y en ese momento, cuando sus miradas se cruzaron, nació una nueva esperanza. Una esperanza capaz de cambiar no solo sus vidas, sino toda la corte real. De las cenizas a la corona. Pasó poco tiempo y los destinos de Ana y Ricardo se entrelazaron de forma inevitable. Su matrimonio se convirtió en un símbolo de cambio, un desafío inesperado a las oscuras intrigas que tejían a su alrededor. A pesar de las quejas y el enojo del duque Jorge, que no quería perder el control sobre su hermana, el rey Eduardo parecía cansado de las peleas entre sus hermanos. Quizás veía en esta unión una forma de calmar su enemistad. O simplemente aceptó lo inevitable. Así, con el silencioso consentimiento del trono, Ana y Ricardo se casaron. 10 años después, Ricardo de Gloucester, hermano menor del rey, subiría al trono de Inglaterra como Ricardo III, y Ana Neville, la joven cuya vida rompieron y moldearon las ambiciones ajenas, se convertiría en reina, no por cálculos ni intrigas, sino por un amor sincero y fuerte. Un amor que pudo abrir camino a través de la tormenta del destino. Pero esa es otra historia, llena de batallas, traiciones y grandeza. Muchos la usaron: su padre, que la casó con un príncipe ajeno, su hermana y su esposo, que la encerraron en una casa donde ella era sombra del pasado, sus enemigos, que solo la veían como una pieza en su cruel juego. Pero al final, Ana eligió por sí misma. Eligió amor, fuerza y libertad. De las cenizas de su vida pasada nació una reina. Y nadie pudo ya quitarle el derecho a su felicidad y poder.